¿Qué tal a todos? Veamos cómo implementar una barra de navegación de menú inferior desde cero, utilizando fragmentos y el componente Bottom Navigation View. Haga un nuevo proyecto en blanco y escriba el nombre de su preferencia. En este proyecto, vamos a navegar entre fragmentos mediante una barra inferior de menú, por lo que añadiremos en el XML Activity Main un frame layout para visualizar los fragmentos. Ahora, agregamos el componente Bottom Navigation View para crear la barra de menú inferior. Le daremos una altura de 90 dp. También, añadiremos las guías o restricciones del componente para asegurar su alineación en el contenedor, así como sus identificadores. Haremos un cambio en una de las guías o restricciones del frame layout. Vamos a indicar que el borde inferior del frame layout coincida o llegue hasta el borde superior de la barra de menú. Colocamos el identificador de la barra de menú para completar dicha instrucción. También, vamos a asignarle una altura de 0 dp para asegurar el ajuste del contenedor en la posición deseada. Bien, es momento de crear el menú. Hacemos clic derecho sobre la carpeta Res y creamos un nuevo directorio de recurso de tipo menú. Después, clic derecho sobre el recién creado directorio de menú y creamos un archivo de recurso de menú. Escriba el nombre del archivo de su preferencia. En este ejemplo, vamos a agregar 3 items o elementos de menú para acceder a los fragmentos. Les agregamos un título y su identificador. Ahora, vamos a agregarle iconos, haciendo clic derecho sobre el directorio Drawview, seguido de la opción Vector Asset. Agregue los iconos de su preferencia. En este ejemplo, añadimos los iconos más representativos a los títulos que le asignamos a los items en el menú. Es decir, un icono para el item inicio, otro para notificaciones y uno más para configuración. Muy bien, agreguemos a los items del menú el icono que le corresponda. Ya hemos terminado el menú. Es tiempo de crear el primer fragmento en blanco. Vamos a nombrarlos de acuerdo a los títulos registrados en los ítems del menú para visualizar de manera más clara su relación. No obstante, usted puede darle el nombre que prefiera. En este ejemplo, solo utilizaremos los XML de cada fragmento. Comenzamos cambiando el tipo de contenedor a Constraint Layout para asegurar la posición de los componentes en pantalla. Por ahora, solo vamos a necesitar un Text View para escribir el nombre del fragmento. Creamos el segundo fragmento. Copiamos el código del primer fragmento y lo pegamos en el segundo fragmento. Modificamos únicamente el contexto y el texto del Text View para indicar el fragmento en el que estamos. Creamos el tercer fragmento y repetimos el procedimiento anterior. Muy bien, es tiempo de crear el evento de navegación entre fragmentos en la barra de menú. Vamos a crear una variable de vinculación con el XML Activity Main, para facilitar la interacción con el componente
Bottom Navigation View. La variable binding simplifica el llamado de los elementos a los que queramos acceder en el XML, sin necesidad de invocar por cada uno de ellos la función findViewById. Más adelante mostraremos el menú en funcionamiento sin el uso de binding. Abrimos el archivo Gradle para activar el funcionamiento de binding. Añadimos el apartado Build Features y escribimos la instrucción viewBinding igual a true y sincronizamos los cambios. Importamos la biblioteca de la variable de vinculación binding desde el Activity. Ahora, integramos el XML Activity Main a través de binding y la función inflate. Indicamos el acceso al diseño de raíz de este Activity con binding.root, que en este caso, dicho diseño es el XML Activity Main. Vamos a crear el evento de navegación. Accedemos a la barra de menú mediante binding, seguido del identificador de la barra y la función setOnItemSelectedListener. Obtendremos el identificador del ítem seleccionado mediante it.itemID, que escribiremos como argumento dentro del condicional when. En pocas palabras, cuando sea registrado un clic en algún ítem del menú, se busca cuál de ellos fue, por medio de su identificador. Una vez identificado, se ejecuta una acción, que en este caso, será la apertura del fragmento que corresponda con el título del ítem. Crearemos una función para acceder a los fragmentos, recibiendo como argumento, el fragmento al cual se accederá. Creamos la instancia de la clase Support Fragment Manager, que es la responsable del funcionamiento de los fragmentos. Iniciamos una transacción, que será la de reemplazar con el fragmento, el contenido del frame layout previamente creado en el XML del Activity Main. Observe que el primer argumento de la función replace es el identificador del frame layout. El segundo argumento es el fragmento a mostrar. Ejecutamos la instrucción con la función commit. Ahora llamaremos a la función que recién creamos en cada uno de los identificadores de los ítems del menú. Colocaremos como argumento el fragmento correspondiente al identificador o título del ítem. Observe que también hemos colocado el llamado de la función fragmentos fuera del evento de la barra de menú. Lo anterior tiene la finalidad de acceder por defecto al primer fragmento, que en este caso es el fragmento nombrado como inicio. Bien. Hemos completado la codificación. Vamos a ejecutar el proyecto en el emulador. Olvidé un detalle. El menú no será visible en pantalla, debido a que olvidé agregar el menú al Bottom Navigation View. Es fácil de resolver. Vamos a agregarlo. Listo. Ejecutemos nuevamente el proyecto en el emulador. Muy bien. La navegación entre fragmentos mediante una barra de menú funciona a la perfección. Finalmente, vamos a ejecutar el proyecto sin el uso de un vinculador o binding, así como resaltar la ventaja de utilizarlo. En esta línea, hemos integrado el XML Activity Main de la manera acostumbrada, sin binding. Ahora, esta es la forma convencional de ubicar un componente del XML. Esta línea es la ventaja que binding nos proporciona, ya que evita que la escribamos por cada elemento que necesitemos ubicar del XML. En este ejemplo, solo utilizamos un componente, la barra de menú, por lo que no es tan notoria la ventaja que nos proporciona binding, en comparación con utilizar dos o más componentes a la vez. Supongamos que, además de la barra de menú,
también tuviéramos 3 text view y un botón, necesitaríamos una línea de código por cada componente con la función findViewById. Con Binding podemos ahorrarnos todas esas líneas y acceder directamente a las funciones de cada componente. Hemos aprovechado la nueva ejecución del proyecto para agregar un color de fondo a cada fragmento. Esto con el propósito de observar de manera clara la separación entre los fragmentos y la barra de menú. Ejecutemos nuevamente el proyecto en el emulador. Muy bien. El proyecto funciona. También es posible de observar claramente el área que le pertenece al fragmento y al menú. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.